Buenos días, jóvenes, un placer saludarles. En este caso vamos a ver este tema de la unidad de estadística con respecto al tema de combinaciones. Entonces, aquí tenemos unos pequeños ejemplos que podemos ver la combinación. Tal vez a ustedes pueden ver en la vida diaria cuando van a comprar un helado y les dan opciones de comprar un helado. Les dan diferentes sabores y ustedes pueden elegir 3 sabores. Entonces ustedes podrían como pensar, ¿cuál sería todas esas combinaciones de sabores que puedo hacer? También de igual manera cuando ustedes escriben una contraseña o digitan algo, de igual manera existen diferentes combinaciones para eso. Una pequeña introducción para que entiendan mejor esta parte. Entonces, vamos a ver. Tenemos aquí un primer ejercicio, el cual lo vamos a leer y vamos a analizarlo. Y como menciono en este instante, vamos a resolverlo con esos temas que anteriormente hemos resuelto, para que hagamos una retroalimentación de estos temas. Entonces lo vamos a leer. El profesor Daneri, en mi caso, mi persona, debe seleccionar a 5 de sus estudiantes. En el caso tenemos a Alejandra, a Bernardo, Carolina, Diego y Eliana. Entonces, entre esos 5 estudiantes, a seleccionar a 3 de ellos, los cuales representarán al instituto en una competencia de matemáticas. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que tienen ellos de hacerlo? Entonces vamos a buscar cuál sería la posibilidad de escoger esas 3 personas. Entonces, fijémonos en el primer caso. Comencemos a analizar el ejercicio. El primer caso, vamos a ver cómo sería la posibilidad de escoger a todos los alumnos. ¿Cuál es la primera probabilidad? Entonces, y esto representa el primer tema, que es el principio de conteo. Entonces, miremos, si el profesor tuviera que escoger en orden a sus alumnos, es decir, a las 5 personas, importando el orden, para escoger el primero, va a tener una probabilidad de 5, ¿verdad? 5 posibilidades. Escoger el primero es, tengo las 5 posibilidades. Escoger al segundo, si se fijan ya, como ya quité 1, la posibilidad va a tener de 4, ¿verdad? Y así sucesivamente. El tercera persona va a tener una posibilidad de 3, la segunda de 4 y para escoger a la última, una posibilidad de 5, ¿verdad? Entonces, con estos jóvenes nosotros podemos construir, ¿verdad? Un diagrama y podemos encontrar la respuesta final, que fue una manera que yo les dije que podemos encontrar respuesta utilizando un diagrama. Entonces aquí hice mi diagrama. ¿Qué tal si yo escogiera primero a Alejandra? La segunda podría ser que sea Bernardo o Carolina o Eliana o Diego, no importa. Si se fijan ahí, me hice todas esas opciones. Entonces, de igual manera, si voy construyendo este diagrama de árbol, fíjense, donde el diagrama que yo estoy colocando, vamos a colocarlo aquí con color, si fijan ustedes, la opción siguiente que voy agarrando es la que no tengo, ¿verdad? Miren, y esas son las posibilidades de poder escoger a esas personas. Miren, y al final tendría este montón de posibilidades. Y eso siendo de que Alejandra sea la primera. Entonces, ¿cuántos casos voy a tener aquí? Lo pueden contar perfectamente ustedes, o poder verlo. Y en cada uno de ellos, de estos pequeños como grupitos, cuando escojo primero a Ana y de segundo a Eliana, como en este caso, aquí tengo 6 posibilidades. De igual manera en el segundo, tercero y el cuarto. Miren, tengo 6 posibilidades. ¿Qué quiere decir eso? Que al final las posibilidades que voy a tener va a ser, como son 4 por 6, 24 posibilidades. Y en este caso, jóvenes, si se fijan, hice el diagrama colocando a Alejandra de primero. Yo puedo tener también el diagrama colocando primero a Bernardo, primero a Carolina, primero a Diego y primero a Eliana. Entonces, si se fijan, ese diagrama va a ser 5 veces, ¿verdad? 5 veces voy a tener eso. ¿Y qué quiere significar esto? De que si yo multiplico 24 por las 5 casos, al final la respuesta va a tener que son 120 posibilidades, ¿verdad? De escoger ese grupo. Entonces, esto es para un pequeño repaso con la parte de principio de conteo. Y miren, así tengo mis posibilidades. Y recordando la ley, ¿verdad? Que teníamos nosotros en este principio de conteo, cuando multiplicábamos estos valores, en otras palabras, nosotros teníamos que son 5 personas, después la otra posibilidad es 4, después es 3, 2 y 1. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar todos esos valores. Y al final, cuando yo tengo 5 por 4 por 3 por 2 por 1, eso significa 5 factorial. Y miren, la respuesta es 120, que fue la que encontré en este instante. Entonces, eso sería la primera, digamos, el primer análisis
si yo tuviera que escoger en diferente orden a todos los estudiantes. Segunda posibilidad. Si se fijan ustedes, en este caso, yo tengo a los 5 estudiantes, yo solo quiero escoger a 3 de esos 5. Entonces me dice, si, o sea, en mi caso, si el profesor debe escoger solo 3 de sus alumnos, el diagrama de árbol, ¿qué va a suceder? Se va a recortar en su tercera etapa. Miren, solo va a llegar a esta etapa. Aquí lo voy a colocar. Miren, hasta ahí va a llegar el diagrama de árbol. ¿Por qué? Porque solo voy a escoger a 3 personas. Entonces, aquí en este caso, el análisis sería, ya que si fijan ustedes concluimos, sería entonces 5 por 4 por 3, porque solo son esas 3 personas que vamos a tener, y eso, si ustedes lo multiplican, nos da 60 posibilidades, ¿verdad? Se nos recortó las posibilidades. Y ahora vamos a ver, observemos que al suprimir, ¿verdad? O al quitar estas 2 posibilidades, las últimas 2 etapas del diagrama, se ha debido, ¿por qué? Porque yo lo dividí entre 2, ¿verdad? Yo al quitarlo, lo puedo dividir entre 2 y nos da la respuesta que 120 entre 2 es 60, ¿verdad? Y lo puedo tener de esta manera. Miren, vamos viendo cómo voy a construir aquí, ya que yo quiero que ustedes miren que estas propiedades se pueden construir en base a este análisis. Miren, 60. Eso es igual a 120 entre 2, que en este caso 120 nosotros sabemos que es la multiplicación de 5 hasta 1, y 2 igual manera es de 2 a 1, y nosotros tenemos que cuando multiplicamos esos números hasta 1 es el factorial. Miren, 5 entre 2 factorial. De otra manera, el análisis del ejercicio me estoy pidiendo 3 alumnos del grupo de 5, y yo puedo hacer esa resta de que 5 menos 3 es igual a 2, ¿verdad? Y de igual manera, eso lo puedo escribir. Y miren, ¿qué es esto? Esta es nuestra fórmula de permutación. Para que miren ustedes que podemos construir esa fórmula. Se puede deducir. Entonces, miren, ese valor de 5 factorial entre 5 menos 3 factorial, como les mencionaba, representa la permutación que resulta tener 3 estudiantes entre un grupo de 5. Miren, aquí es como que nosotros sacamos la permutación de un total de 3 personas. Ahora analicemos nuestro tercer caso, que sería el tema de este momento. Miremos, cuando nosotros consideramos estos 60 casos, ¿es por qué? Porque la permutación, jóvenes, toma que Alejandra, Bernardo y Carolina, ¿qué tal que agarremos estos 3 casos? Es distinto. En la permutación se siente que es distinto a que yo escoja primero a Bernardo, después a Carolina y a Alejandra. Eso es un ejemplo. Fíjense, estos 2 casos, según la permutación, son 2 casos distintos. Son distintos. Entonces, como en este caso que yo voy a escoger al grupo de 3, a mí no me va a importar en qué orden los tenga. Yo necesito a esas 3 personas, pero a mí no me importa el orden. Entonces, miren, esto no es correcto en este caso. Entonces, jóvenes, como yo no, en ese momento no me importa ese orden, entonces esto es lo que vamos a hacer. Entonces, si yo analizo el orden de 3 personas, ¿verdad? ¿Cuántas posibilidades hay de escoger a estas 3 personas? Esto es 3 factorial. Miren, siempre cuando tenemos una cantidad, es el factorial de esa cantidad las posibilidades. Entonces, al ordenarse estas 3 personas, se tiene que es 3 factorial, que sería el análisis de todas estas personas. En este caso sería 6. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo lo que voy a hacer, jóvenes, es que de estos 60 casos, yo lo voy a dividir entre 6. ¿Por qué? Porque se me está repitiendo 6 veces todos estos casos, jóvenes. Aquí voy a tener Alejandro, Bernardo, Carolina. También puede ser que tenga Bernardo, Alejandro, Carolina. Y así sucesivamente. Va a tener un diferente orden. Pero yo lo necesito uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A este valor 60, que saqué en la elección anterior, que era las 60 posibilidades, yo lo voy a dividir entre 6, ¿verdad? ¿Y eso cuánto va a ser? Va a ser igual a 10. Entonces, para poder sacar ese valor de 10, si se fijan en la elección anterior, coloqué esto, que era 5 factorial entre 2 factorial, y eso lo estoy dividiendo ahora entre 6, que es el 3 factorial. Miren, lo voy construyendo en base a la elección anterior. De igual manera, este 2 factorial yo lo puedo bajar al denominador, y me queda 5 factorial dividido entre 3 factorial por 2 factorial, y también yo puedo colocar, ¿verdad? Fíjense ustedes, este 2 como 5 menos 3 factorial. Y miren, al final tengo esta respuesta. Y estos jóvenes que acabo de colocar ahorita, ese número nosotros lo llamaremos la combinación. Miren, es lo nuevo de ahora. Es el tema de este momento. Es la combinación. Si se fijan ustedes, es la combinación de 5 sobre 3 y corresponde a la cantidad de formas que yo puedo escoger
sin importar el orden. Miren cuál sería la diferencia entre la permutación y la combinación, que en este caso a mí no me importa el orden. Yo ocupo esas 3 personas. Y miren, 3 objetos entre 5 disponibles, se utiliza esta pequeña fórmula que ya la vamos a formalizar. Y al final, para responder nuestra pregunta del ejercicio, miren, respuesta. Existen 3 posibilidades distintas de armar grupos de 3 con 5 estudiantes. Miren, analizando el principio de conteo, que fijan, esto es más pequeño. ¿Por qué? Porque a mí, en este caso, a mí no me importa el orden. Entonces, yo solo voy a tener 10 posibilidades. Esa sería la respuesta final del ejercicio. Entonces, para poder formalizar ya este caso, de poder hablar de combinaciones jóvenes, tenemos que la combinación de R elementos, ya un poquito ya de manera de una definición, una combinación de R elementos escogidos, ¿verdad? De N, que es el total de cantidad de posibilidades que hay de escoger, R elementos de un total N. Entonces, eso sería de manera, digamos, matemática, eso que acabo de explicar. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una cantidad total que va a ser N y R va a ser una cantidad que voy a extraer de ahí, ¿verdad? Y en este caso, vamos a colocar, miren, está en rojo porque es muy importante, sin que importe el orden en que son escogidos. Miren, que en la permutación eso existía, de que importaba el orden. Aquí no importa el orden. Entonces utilizamos esta fórmula, que es n factorial entre n menos r factorial, que es la resta de los dos valores, dividido entre r factorial. Que eso fue lo que concluimos nosotros en el ejercicio pasado. Que si fijan ustedes, esta fórmula que tenemos aquí, se nos parece muy conocida, que ya la habíamos utilizado, ¿verdad? ¿Y eso de dónde viene, jóvenes? De la fórmula de permutación. Miren, en la permutación, ¿verdad? Podemos mirar ustedes la combinación como la permutación dividido entre ese valor R, que también, jóvenes, si ustedes recuerdan en la parte de permutación, existía la fórmula de esta permutación con repetición de elementos distintos. Entonces, que existía una multiplicación, para que vayan haciendo esa relación. Y la notación que vamos a utilizar en este tema, jóvenes, va a ser también otra notación que pueden ver ustedes en los libros de texto o en internet, y también en la calculadora que ya les voy a enseñar. Vamos a ver cómo utilizarlo en la calculadora. Y puede ser como N, que sería el total, C, que es la combinación, y R. Entonces, miren, eso sería otra notación para que ustedes vayan haciendo más grande esta simbología. Miren, esto es parecido a esto. Y significa lo mismo. Entonces, aquí les menciono la diferencia entre permutación y combinatoria, para que ustedes lo vayan viendo. Miren, si yo tengo un grupo de 3, ¿verdad? Números o fichas, al ordenarlas, se puede ordenar, miren, de 6 maneras distintas. Mientras que la combinatoria, jóvenes, en este instante, solo vamos a tener una. ¿Por qué? Porque a mí no me importa el orden cómo va a ser escogido, sino que a mí me importa solo esos 3 números. Para que miren ustedes, ¿cuál es la diferencia? Y de ahí fue donde sacamos nosotros, que serían, aquí son 6 casos, podemos contarlo. 2, 4, 6, 7 casos más bien. Serían 2, 4, 6 casos. Serían 6 casos. Aquí este se está repitiendo. Miren, se repite este con este. Entonces serían 6 casos. Miren, serían 6 casos. Esa imagen está ahí un poco errónea. Y aquí, si se fijan, solo tenemos uno. Entonces, miren, la combinatoria es más pequeña en comparación a la permutación. Entonces, aquí tenemos un ejemplo para que ustedes lo podamos abordar. Otro ejemplo para que lo podamos resolver y entender mucho mejor la parte de combinatoria. Entonces, el ejemplo. Si se cuenta con 14 alumnos que desean colaborar en una campaña pro limpieza del test, ¿verdad? El trabajo social, ¿cuántos grupos de limpieza podrán formarse si se desea que conste de 5 alumnos? Miren, de esos 14 yo ocupo solo 5. Y aparte el ejercicio me está diciendo de que esos 14 alumnos yo voy a tener 8 mujeres, ¿verdad? Ahora la pregunta me dice, ¿cuántos de los grupos de limpieza tendrán 3 mujeres? Entonces, este ejercicio, si se fijan ustedes, no es tan sencillo como el primero, porque a mí no me importaban si eran hombres o mujeres. En ese caso aquí, sí voy a tener ese análisis. Entonces, vamos a analizarlo. ¿Cuáles serían nuestros datos? ¿Cuál sería nuestro valor N y nuestro valor R? Que N sería el total y R es
la cantidad que yo voy a extraer de ahí. Entonces, miren, N que sería 14 estudiantes y R, ¿por qué? 5, porque yo quiero grupos de 5 estudiantes. Ahora vamos a comenzar a analizarlo con respecto a esto de que sean hombres y mujeres, ¿verdad? Me está diciendo que el total son 8 mujeres. ¿Qué quiere decir? ¿Que cuántos varones voy a tener? Voy a tener 6. ¿Por qué? 8 más 6 es 14, ¿verdad? Que es la cantidad total que yo tengo en los ejercicios. No me dice cuántos varones tengo en el ejercicio. Varones, ¿verdad? No me dice cuántos hay. Pero yo lo puedo analizar. Porque me dice que tengo 8 mujeres, entonces 6 van a ser los varones. De igual manera me dice el ejercicio que yo quiero tener un grupo donde tengan 3 mujeres. Y entonces en ese grupo, ¿cuántos hombres va a tener? 2, ¿verdad? Para completar, voy a tener 2 varones. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? En los casos del grupo, ¿verdad? Que tengan 3 mujeres y 2 varones, vamos a utilizar esta combinatoria. En este caso, si fijan ustedes, tenemos como un análisis doble, ¿verdad? Tenemos un análisis doble, no como el ejercicio pasado, que era directamente. Si a mí me pidieran cuál sería la combinatoria de estos 5 casos, sería que tenga combinatoria 14 con 5, ¿verdad? Y directamente yo puedo encontrar la respuesta de la combinatoria. Pero en este caso, jóvenes, me están pidiendo un caso en específico donde yo tengo que tener una cantidad específica de varones y de mujeres. Entonces, vamos a analizar. En el primer caso, analicemos en el caso donde tenemos solo mujeres. Entonces, del total jóvenes que voy a tomar, si fijan ustedes, solo son 8 mujeres. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar una combinatoria en la cual, fíjense ustedes, tenga de ese total, que son 8 mujeres, voy a tomar solo 3. Miren. Y entonces aquí tenemos ese primer análisis. Ahora comencemos a ver ese segundo análisis. En ese grupo, yo voy a multiplicar esa cantidad de grupos donde tengan 3 mujeres, ¿verdad? De ese grupo de 8. Voy a multiplicarlo por el grupo donde tenga de esos 6 varones, tenga solo 2. Miren, y eso se va a multiplicar para encontrar su respuesta. Miren, tal vez eso es distinto al primer ejercicio, por eso lo coloco. Y es de esta manera ese análisis. Cuando me está pidiendo un valor específico de ese grupo, se hace este análisis. Entonces, tenemos aquí, fíjense, que el 6 aparece de los 6 varones y el 2, disculpen, de los 2 varones que voy a tener en ese grupo. Entonces, la respuesta sería, ustedes lo pueden hacer ya con la fórmula que está ahí, que es 8 factorial entre 8 menos 3. Y miren, ahí tenemos la fórmula y lo pueden comprobar ustedes en su calculadora. Y al final me va a salir 56, la primera combinatoria de 8 con 3, y de 6 con 2 la combinatoria me sale 15. Multiplico esos valores y eso sería las posibilidades. 840, disculpen, vamos a comprobar, a ver si es verdad. Vamos a colocarlo aquí. Lo podemos comprobar con la calculadora. Permítanme. Para tener esa respuesta. Compartir la pantalla. Aquí voy a colocar la calculadora. Y que sería 56 por 15. Vamos a ver. Y eso sería 840. Entonces, va a existir la respuesta final, jóvenes. Va a ser, existen 840 casos para tener en el grupo, ¿verdad? 3 mujeres y 5 varones. Entonces, siempre cuando hacemos un ejercicio de estos, es bueno colocar su respuesta final. Existen 840 casos para tener un grupo, vamos a colocar un grupo de 5 personas con 3 mujeres y 2 varones. Entonces, fíjense, este es el ejercicio en comparación al primero, es un poquito de análisis, ya que aquí yo estoy analizando el total, y de ese total voy a analizar también, como del grupito que extraigo, existen condiciones iniciales. Entonces, jóvenes, hasta aquí voy a llegar con el video. Espero que les haya servido y nos miraremos en una siguiente clase. Que tengan un excelente día.